Queridos amigos, bienvenidos a Genesaret Internacional a través de la plataforma YouTube en Arnoldo Linares y Genesaret TV. Hoy, atentos a las instrucciones de Dios, expectantes de lo que Dios va a decirnos para nosotros caminar en su camino. Listos para oír la palabra de Dios, de parte de mi esposo, el apóstol Arnoldo Linares. Saludos mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a Genesaret Internacional a través de nuestra plataforma de YouTube, Arnoldo Linares y Genesaret TV. Hoy dando continuidad a nuestra serie de conceptos y que la hemos tratado en el reino es y la hemos hecho en dos partes anteriores y hoy vamos a cerrar con el concepto del reino de Dios, que ya hemos hablado que el reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz y hoy hablaremos de el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Deseo introducir esta tercera parte del tema con dos pensamientos que resumen los dos contenidos de los temas anteriores. Número uno, cuando estamos o cuando entendemos que el reino de Dios es justicia, lo podemos concebir como una práctica de vida en justicia o con justicia, específicamente en el andar cristiano. En definitiva, el justo por la fe vivirá. Y eso lo respalda el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 17, cuando dice: porque en el Evangelio, y yo quiero entender que cuando se habla de la palabra evangelio, cuando Pablo expresa la palabra evangelio, se está refiriendo al contenido de las buenas nuevas que salen de la boca del rey y que ellas mismas están en boca de todos los hijos del reino. Las buenas nuevas en la boca, en la mente, en el corazón y la expansión de esa palabra que es el reino de Dios a través de los ciudadanos del reino de Dios. Entonces Pablo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Número dos de estos dos resúmenes que estoy haciendo de los temas anteriores. Número dos, y quiero darle la autoría al siguiente pensamiento a la pastora Abigail Magrini acerca de la conceptualización del reino de Dios cuando se dice que el reino de Dios es paz. Si se dice que el reino de Dios es paz, entonces entendemos, y aquí abro comillas para hacer alusión al pensamiento de la pastora Abigail, la paz es el eje transversal del reino. De modo que la paz está en el ambiente, en la mente, en las emociones, en las relaciones interpersonales. Es la base de la unidad y la garantía de la sabiduría. Cierro comillas. De modo entonces que para presentar el tema necesitamos entender el gozo del reino. Porque si el reino es gozo, necesitamos entender qué significa el gozo del reino. Entonces, el gozo del reino es la satisfacción íntima que produce una vida consecuente y concordante con la voluntad de Dios. Y allí se centra todo, en la voluntad de Dios. Repito, gozo es la satisfacción íntima que produce una vida consecuente y concordante con la voluntad de Dios. La manifestación del reino entre los hombres debe ser el sometimiento satisfactorio de hacer la voluntad del rey. Cuando digo sometimiento satisfactorio, estoy hablando de tener gozo haciendo la voluntad del rey. De modo que esta entrega absoluta es el producto del conocimiento de cómo opera el reino. Y nos enseñó el maestro de los maestros cuando enseñaba el Padre Nuestro y nos enseñaba a orar. Y lo primero que nos enseña a pedir es que venga tu reino. Punto y seguido, hágase tu voluntad
como en el cielo, así en la tierra. Por otro lado, esta entrega absoluta es el producto de aprender o las ganas de aprender cómo puedo operar el reino en mi vida o cómo puedo operar la voluntad de mi rey en mi vida. Y dice el salmista dándonos el secreto. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Allí está el secreto. Para nosotros aprender a operarlo, pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Por otro lado, esta entrega absoluta es el producto del cumplir, oiga bien, con el sometimiento al rey con la mejor actitud. Descifren allí el gozo en el reino. Por eso el Salmo 48 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¡Wow! ¡Qué actitud! ¡Qué entendimiento! ¡Qué claridad! Con la voz del rey, con los mandatos del rey, con las sugerencias del rey, con lo que el rey ordena. Mire, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Extraordinario. De modo entonces, o nos explicamos entonces, que todo creyente cuya mayor aspiración es vivir la voluntad de Dios, a esos creyentes que su mayor aspiración es vivir la voluntad de Dios, Pablo lo considera hijos del reino de los cielos, entendidos y sensatos. Por eso Pablo, hablando en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Quien conoce, quien vive la voluntad de Dios, es una persona sensata y entendida, según el consejo apostólico. De allí que necesitamos entender esa vida de gozo, la vida del reino, que es gozo, o la vida del reino de los cielos, la entenderemos solo por la ayuda del Espíritu Santo. De modo que la vida del reino de los cielos solo es posible en el Espíritu Santo. El modo de vida cristiana consiste entonces en dejar que el Espíritu Santo, escuche bien esta palabra, controle todo en sus vidas conforme al mandamiento. Andad en el Espíritu. Efesios 5:18 nos lo deja bien claro. En todo el entorno de este versículo, el anterior y el posterior, nos deja bien claro este sometimiento y este control. Dice el Señor en la carta a los Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No vivan de manera descontrolada, o no dejen que los controle el vino, es lo que quiere decir en el griego, en el entorno. Antes bien, sed llenos, es decir, sed controlados por el Espíritu Santo. Entiendo yo aquí claramente que el antídoto contra el desenfreno, contra la disolución, o es decir, el desorden, el libertinaje, la liviandad, la inmoralidad, es el control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por lo tanto, y esto hay que darlo claro y dejar una muestra clara, valga la redundancia, de lo que la gente que no está siendo controlada por el Espíritu. Dice, por lo tanto, los conflictos y enemistades provienen de aquellos que encuentran satisfacción en las obras de la carne. Si no eres controlado por el Espíritu, ¿quién te controla? Si no eres dirigido por el Espíritu, ¿qué te dirige o quién te dirige? Por lo tanto, dice así el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando Pablo dice cosas semejantes a estas, también hace un inciso en el versículo 26 de este capítulo 5 de la carta a los Gálatas, donde muestra otras maneras de cómo se manifiesta la obra de la carne. Porque algunos piensan que solo es con inmoralidades. No, dice Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso también es manifestación de la obra de la carne o de las obras de la carne. Cuando quiero interpretar el versículo, entiendo que lo que Pablo quería decir acá es que no nos envanezcamos, que no nos conviene. No nos creamos superiores a nadie, porque eso también es obra de la carne, de nuestras pasiones, de nuestro instinto egoísta. Por otro lado, dice, irritándoos unos a otros, no frecuentes en el enojo, y trata de no hacer enojar a otros. Contrólate o deja que el Espíritu Santo te controle, para que no siempre estés manifestando ira y descontrol en tu carácter y en tu temperamento. Porque enojar, por un lado, te descalifica, pero indigna a quienes también tú le causas el enojo. Y por último, dice Pablo aquí, envidiándoos unos a otros. Es decir, rivalizar con los demás. Está bien que tú rivalices contigo mismo para superarte o superar tus límites, pero no rivalizar contra los demás o con los demás. Concluyo. En definitiva, para cerrar, este ciclo del reino Pablo dice claramente, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero Pablo nos da una recompensa grande en Romanos 14:18 cuando dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué es esto? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La Nueva Biblia Viva dice acerca de este versículo, el que de esta manera, repito, el que de esta manera vive en el reino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, sirve a Cristo, le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. De modo que, por palabras mías ahora, quien sirve a Cristo entregando su vida a hacer justicia, a ser custodia de la unidad del Espíritu y se abandona en los brazos del Espíritu Santo, estableciendo en su vida o establecido según la voluntad de Dios, complace a su Rey y es aceptable por los hombres. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. No consiste en cosas físicas ni materiales. No es algo que está en el entorno. El reino de Dios está dentro de nosotros y lo tenemos que vivir en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y pongamos esta palabra por obra. Quedamos contentos, felices de escuchar la palabra de Dios. Ahora sí, por favor, síguenos en todas nuestras redes. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Y camina perfecto, siendo alguien que escucha la palabra y la hace. Hasta luego.